Bueno, volvimos al aire. Vamos a hablar sobre una columnita que traje de proceso creativo, pero antes Ale tiene unos mensajitos para leer, ¿verdad? Exacto, primero que todo nos cuentan por acá, Flor, estamos al horno con los caracoles que traemos del mar, nos dicen por acá. Y después, no, Nati creo. Ah, Nati, sí. Y después te cuentan por acá, creo que a vos también, porque fuiste vos la que contaste del espejo roto. Sí. ¿Puede ser? Toda guarichada. Toda guarichada. Los 7 años de mala suerte. Nos cuentan por O qué sea, es esto de los 7 años de mala suerte. O sea, ya arranqué hablando del espejo roto, pero Ah, bueno. dijimos todo de eso. No. Algo. Se extiende a todo el público igual. Los 7 años de mala suerte al romper un espejo es porque antiguamente eran tan caros que se debías trabajar 7 años para poder comprar uno. Ah, wow. Ah, listo, estoy Wikipoderosa. Bueno, entonces ahora voy a darle comienzo a la columna que traje para hoy, que es de proceso creativo. Entonces planteé más o menos como un orden de qué hablamos cuando hablamos de creatividad, si todos somos creativos, no sé si alguna vez se cuestionan esas cosas ustedes, o si la creatividad está vinculada exclusivamente a las artes y a las ciencias, y qué pasa con el resto de las actividades. Para arrancar voy a leer una frase que es de Eduard de Bono, que dice: una vez que nace una idea nueva, ya no puede ser despensada. Es decir, en cada nueva idea hay un cierto sentido de inmortalidad. Y ustedes dirán, ¿para qué trajiste esa frase? Bueno, yo les cuento que en realidad la columna la pensé hace pila, cuando hablamos nosotros de organizar un mes del arte y empezar como a pensar temas para trabajar acá en el programa. Eso me llevó a pensar cómo se podría hablar del arte en diferentes programas y de diferentes maneras. Después eso me llevó a pensar en una idea particular y ese fue como mi proceso creativo particular, ¿no? Y paralelamente a eso, lo que me pasaba era que me puse a leer un libro y justo en el libro el personaje era un artista. Entonces ahí abordaba un proceso creativo de inspiración, de construcción de una idea, de ponerla a plasmar. Bueno, hablaba de las musas y todo eso porque era bien vinculado a lo que es el arte visual. El libro, por las dudas, si alguien lo quiere leer, se llama El arte de engañar al karma, que es de Elizabeth Benavent, una escritora española. Y bueno, después me pasó que tenía como dudas, pero tenía ganas, no sabía cómo encararla, y de repente todo lo que me rodeaba tenía que ver con arte y con el proceso creativo. O sea, era como que después de que pensé en proceso creativo, todo me llevaba al proceso creativo. No podía dejar de pensar en eso, no podía olvidarme de esa idea. Y por eso la frase de Eduard de Bono, ¿no? Entonces empecé a ver galerías, bueno, encontré proyectos archivados que tenía de cosas que estaban vinculadas como a eso, a pensar una idea y a pensar algo nuevo para hacer. Y empecé a hablar con mis amigas sobre eso. Y bueno, así surgió la idea de esta columna. Entonces, después, para como definir un poco lo que es el proceso creativo, les voy a decir que la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, también de crear nuevas asociaciones o líneas de pensamiento a partir de ideas preestablecidas. O sea, no es solamente innovar, sino que también es a veces con cosas que ya están, hacerlas de una manera diferente. Eso ya es crear, digamos. Y biológicamente hablando, me pareció interesante traer y decirles que cuando nosotros desarrollamos un proceso creativo, activamos 4 zonas diferentes del cerebro. Y entonces eso nos podría llevar a pensar de que las personas que son más creativas serían como, utilicé comillas, más creativas, comillas, son las que, digamos, tienen mejor funcionamiento o tienen una mente más rápida, una conexión neuronal más rápida, por así decirlo. Bueno, las áreas, básicamente, no voy a decir todos los nombres biológicos, ¿no? Pero tienen que ver con lo que facilita, un área que facilita la creación de ideas nuevas, una que permite el pensamiento para la resolución de problemas, después otra que está vinculada con las ideas originales y otra que es la gestión de respuestas a estímulos emocionales. Todo eso se articula en el momento que nosotros tratamos de generar algo nuevo. Es un viaje igual, nunca me había puesto como... Sí, es verdad. Todos tuvimos biología en el liceo, pero yo no me pongo a pensar de todo lo que funciona en mi cuerpo cada vez que hago algo, ¿no? Después otro día podemos abordar el tema de la respiración y no morirnos, pero eso para otro momento. Bueno, después hay varios teóricos que desarrollan como el proceso creativo, como un proceso, ¿no? Y más o menos lo definen en 4 etapas. Uno de los autores es Graham Wallace, que habla sobre que la creatividad permite que nos adaptemos mejores a los entornos cambiantes, que es una teoría que se sustenta con la realidad, a mi forma de ver.
Y el otro es Edward de Bono, que ya lo nombré. Los pasos básicamente son 4. Uno es la preparación, otro es la incubación, iluminación y verificación. Y está obvio, la preparación es cuando empezás con la excitación y esto de querer hacer algo. La incubación viene a ser como esa interiorización del proceso y ver si querés o no, si seguís o no y tenés todas esas dudas. La iluminación es como ese momento como la eureka, donde se te ilumina la mente y decís, es eso, es como tipo lo ves ahí. Y la verificación es cuando analizás si eso que se te apareció como una cosa de venida del cielo funciona o no funciona. Y en realidad no traje la información ahora, pero tiene mucho que ver también con el desarrollo de los grupos como grupos. Los grupos también tienen un proceso que básicamente tiene unas 4 o 5 etapas que son en esa, de que se conocen las personas, se generan los vínculos, se propone como un método de trabajo y después se verifica como esa relación y se ve si funciona o no. El proceso creativo tiene mucho que ver con eso. Y para hablar sobre Edward de Bono brevemente nomás, es el creador del término pensamiento lateral, y capaz que ya la gente lo tiene como más fresco. El pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de pensamiento que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos, es decir, buscar maneras poco comunes de hacer las cosas y a través de eso buscar como nuevas soluciones, ¿no? Y según esa teoría, aplicar ese tipo de pensamiento en nuestra vida es una técnica que ayuda como a alumbrar los problemas de distintos puntos de vista y permite encontrar diferentes soluciones nuevas. Puede ser como un disparador de cambio en realidad. Todos básicamente hablan de lo mismo, ¿no? De un proceso que genera nuevas ideas y nuevas formas de hacer y a su vez nos vuelve mejores ante un entorno que en realidad siempre está cambiando. Ya sabemos la frase, lo único que es constante es el cambio. Bueno, entonces ahí lo que me pareció que estaba bueno charlar un poco es cómo la creatividad está siempre asociada como al arte, pero en realidad también se pueden ver en diferentes aspectos de la vida. Capaz que ahora que hay más redes sociales y que todo el mundo tiene como diferentes emprendimientos también lo podemos ver, ¿no? Pero antes era como que uno piensa en creatividad y piensa en obras de arte. O capaz que es mi mente que funciona de esa manera, pero hay diferentes cosas. La semana pasada o la otra, no me acuerdo cuándo, que recomendé la serie Sexify, hablando de que hoy todo habla y ronda el sexo. Ay, yo la vi, está muy buena. Hola, sexo. Bueno, en esa serie se da esto del proceso creativo, pero en realidad se da para el lado de lo científico, ¿no? De generar como un proyecto, tener la idea y cómo poder plasmarla y cómo dilucidarlo y cómo a través de que todo se empieza a relacionar y generas como contactos con personas que están como en sintonía con eso que vos ya pensaste y después de que arrancás el camino como que no podés volver atrás, es como todo un proceso. Y bueno, y como cosas más mundanas me pareció interesante mencionar que bueno, pensar el qué cocinar todos los días o el pensar qué ponerse para alguien que tiene el ropero lleno de ropa como Ale. Hoy me están tirando palo tras palo tras palo tras palo. Bueno, pero ¿es creativo o no es creativo? Pensar el que ponerse. Me encanta. Es un trabajo que yo tipo me cuesta, tipo es como un trabajo de por lo menos 15 minutos que tengo. Claro, o sea. Sí, o sea, yo demoro 15 minutos de mi día pensando qué me voy a poner. Wow. Fácil, o sea, a veces 5, porque lo pienso el día anterior. Claro. Yo, por ejemplo, cuando iba a la facultad, yo lo pensaba un día antes. O sea, si bien no me separaba la ropa, el día anterior de noche yo ya pensaba que me iba a poner. Yo iba viendo, viste, lo que agarraba, porque me levantaba temprano. Yo me levantaba a las 5 de la mañana. Wow. No. Porque tenía que llegar a pelear por los asientos. Claro, bueno, sí, yo iba temprano. Yo siempre fui de noche, entonces. Ay, qué envidia. Bueno, me quedé colgada. Voy a dejar una cosa que iba a decir ahora, pero creo que la voy a dejar para el final porque me parece que tiene como más sentido para cerrar la idea. Pero hablando del tema que yo decía que comenté con mis amigos y que esto se volvió como un tema grande, que incluso me va a suponer hacer una segunda parte de esta columna más adelante. Mi amiga Coqui, que nos está escuchando. Hola Coqui, sé que nos estás mirando en el vivo también. Sí, mando un beso con todo mi amor para vos. Se tiró una genkidama ahí de Goku. Estoy plagiando a mucha gente en este momento. Bueno,
Coqui es actriz de performance en general. Ella ahora estaba en un periodo de maternidad full y no estaba teniendo como actividades. Pero hablamos sobre otros proyectos que yo he tenido la suerte de poder ver y vivir. Y le pregunté, tipo, ¿qué es el proceso creativo para vos, no? O sea, vos que sos una persona que hace cosas, ¿qué es? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo vuelves tangible? Porque yo veo lo de los 4 pasos y yo puedo pensar en cosas puntuales que me han ocurrido, pero estaba bueno ver como esa otra opción. Entonces ella me hablaba de una búsqueda personal que tuvo para uno de sus trabajos, que era a partir de la palabra, del decir, del comunicar, del hablar, y que entonces buscó a través del trabajo y del intercambio con otros, porque estaba en ese momento en el laboratorio de práctica teatral, cómo articular eso, cómo volverlo tangible, ¿no? En performance, cómo hacerlo físico, cómo poder visibilizar eso. No fueron los resultados como que no los obtuvo de manera inmediata, sino que en realidad fue un trabajo que llevó mucho esfuerzo. O sea, las ideas no surgen, aunque a veces sí puede pasar, mágicamente. Siguió la investigación, después encontró otro eje y era el no, la palabra no, y porque tenía que ver con lo que ella pensaba de que la palabra limita, entonces empezó a decir a las personas no todo el tiempo porque sí, y analizar las experiencias que tenía, entonces que iban desde sumisión hasta traspasar los límites, y llegó un momento en que la palabra fue un recurso sumamente limitado, finito, o sea, como que ya no tenía como un significado en sí mismo, y ahí empezó a usar números y empezó a contar, y contaba, como que yo empecé ahora a contar y terminé nunca, y ella llegó a contar hasta 300, creo que me dijo, y en realidad hablaba del desafío que supone para la otra persona escuchar esos números uno tras otro, de solamente números, y que eso es algo como que te saca o te coloca. Es alta investigación, tipo. Pero también fue muy zapado. creativa siendo creativa, digamos, o sea. Sí, está como muy para despegada. hacer la investigación, ¿no? Sí, está Una como... investigación. Tipo, Sí. Y tipo, esto se lo hacía gente random, onda en su Soy tu casa fan. y eso también. Sí, creo que en ese momento el proyecto, como era en el laboratorio de práctica, lo hacían entre los mismos integrantes del laboratorio, pero me imagino que también a su vez lo podría poner en práctica Con en gente otros de afuera. escenarios, Claro. exacto. Y después en realidad cuando ellos llevan la obra y la plasman físicamente, tipo es con la gente que está ahí, que vas y ves la obra y la obra te atraviesa, es como inevitable. Bueno, y para resumir, en realidad, voy a ir como bien al final de la obra. Ella, después de haber pasado por todo ese proceso, lo que terminó haciendo fue llenar una bolsa negra con papeles, todos cortados, que estuvo meses cortando papelitos para llenar esa bolsa, y lo que hacía era cargar la bolsa de basura durante toda la escena, que era un galpón bastante grande, entonces era como que ella recorría con la bolsa y la cargaba. Estoy gesticulando como quien carga, como el viejo de la bolsa. Claro. Y durante toda la escena, bueno, ella hace ese recorrido y cuando llega a un destino tira la bolsa entera de papeles encima y después se llena la boca con papeles y empieza a hablar. Y cuando se le empieza como a entender lo que dice, se llena más de papeles y habla y todo así, y la gente la miraba como diciendo, chiquilina, te vas a ahogar o cosas así, porque es lo que pasa, la gente como que te atraviesa la obra, es inevitable. Pero ella lo que me decía es como desde la idea cero, que era, bueno, la palabra, que es la palabra, y llegó a ponerse papeles en la boca después de caminar rato. O sea, el camino se bifurca y a veces terminas haciendo cosas que no tienen nada que ver. Y ahora no nos da tiempo, pero en otro momento Muy altos, podemos. Pero mal. Ustedes están viendo a Flor ahora, pero los ojos Yo de Flor estoy- son desorbitados. No, yo estoy tipo así. No Hasta puedo la creer. cámara, No ella puedo ya- creer. TikToker. Sí, yo Influencer. estoy- Exacto. No puedo creer. No Es- puedo es un creer trabajo el zarpado. trasfondo filosófico y el trasfondo de Está- conocimiento. No, Por no. eso yo me enojo mucho cuando se critican a los actores, porque los actores hacen mucho laburo para poder crear sus personajes y nosotros no tenemos ni idea de por todo lo que pasaron para llegar a tomar la decisión de decir o hacer eso. Entonces hay que pensar un poco el trasfondo a veces Es un viaje. y ponerse un poco más en el lugar. Me quiero tomar una chela con tu amiga a hablar. Bueno, Coqui, te están llamando, Coqui. ¿Cuándo entrevista con Coqui? ¿Cuándo entrevista con Sí, ¿Cuándo sí, le vamos a meter en la me mano? copa. Me atrevo a comprometerla en vivo. Y a invitarla en nombre de todo poder. No puedo creer.
la verdad. Bueno, créanlo. Y después la segunda parte de esta columna va a tener, o sea, voy a seguir hablando de performance, de un trabajo que ella ahora va a compartir con otro colega. Y voy a comentar un poco más sobre eso en profundidad. Ahora ya se nos terminó el tiempo, son ya las 7. Dijo que va para ahí, así, o sea, Va, Ay, claramente. gracias. Y traje como, bueno, ya me quedé como sin tiempo, ay, chicos, me quedé sin tiempo. Bueno, Dale, tengo, rápido. después voy a, capaz que lo podemos hacer en redes. Aptitudes y obstáculos del proceso Segunda creativo. Me encanta. Claro. Segunda, tercera, Segunda, lo que tercera, sea, me cuarta, encanta. quinta, sexta. Porque era como una dinámica de ver, vieron como lo que está bien y lo que está, ¿cómo es lo de la revista esto? Que sos cool o no sos cool. No sé, Todos pero... saben de lo que haciendo, les o sea, estoy O hablando. como puesto. Las 10 mejores cosas como que... sí, pero- Tipo, sí. Un ya sé. ranking. sí, que hay una No, revista tipo que los... tips, tipo tips, no. No, En ¿cómo? Paula sale. Bueno, no importa, lo vamos a hacer. Son el como sábado que viene. cosas que son cool y cosas que no. Y bueno, yo traje como aptitudes que te hacen creativo y obstáculos que te hacen no ser muy creativo en la vida. Podemos hacer un ¿Cómo jueguito un test? con eso. Claro, sería como Ay, algo lo así. podríamos hacer la semana que viene el test. Sí, Sí, exacto. Ay, ay, sí, no, sí, ustedes. Sí, sí, No me sí, me salía encanta. así, Un espectacular. test. Lo hacemos la semana que viene, sí. Sí. Está, y bueno, había traído también un fragmento de un libro, pero como es cortito pero a su vez no nos alcanza el tiempo, lo voy a dejar también para otro Bueno, momento. muy Tac, bien. tac, 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 tac. Nos Bueno, retiramos entonces. Nos retiramos, les agradecemos por habernos escuchado. Recuerden que pueden escucharnos todos nuestros contenidos vía online en Poderosa FM, poderosa.fm. Recuerden que este lunes me van a estar entrevistando a mí. Cedo el poder, cedo la entrevista. Una hora. No. El nivel de divo que está manejando este chiquilín preguntando estupefacto y con una energía preguntando qué le vamos a hacer la entrevista. Bueno, Espectacular. contarles que me la va a estar haciendo Steffi. Woohoo. Porque esa entrevista no la pudimos guardar, entonces la va a estar haciendo Steffi. Porque en realidad me hacen bullying. No, igual le voy a terminar Sí. haciendo esa entrevista. Igual van a estar viendo invitadas estelares que no vamos a estar adelantando. Bueno, muchas gracias por escucharlos. Nos